misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video programa. Volvemos al segundo episodio de historias paranormales de taxistas o que tienen relación con taxistas. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el Misterio Nacional, pueden ingresar a todas mis redes sociales, las cuales van a aparecer en la descripción de este video. Pero recuerden que lo más importante es que se suscriban a este canal y activen la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Miren, a mí me salvó la vida un ángel de un taxista abusivo o un taxista extraño. No salgan porque sí a tomar taxis hacia lo loco o a confiar en ciertas personas, no precisamente tienen que ser taxistas. En mi caso pasó con uno de ellos. Bueno, para ese entonces yo tenía una relación un tanto tóxica, peleábamos mucho y yo estaba siendo pretendida por un compañero del trabajo que tenía un taxi. Él lo tenía trabajando, es decir, que una persona le daba el producido en la noche a él y le entregaba el taxi, algo así más o menos. Pero bueno, la verdad que mi relación era muy fea, pero les digo que todo esto empezó cuando conocí a este tipo en la oficina. Él se obsesionó conmigo y fue él el que nos hizo brujería para que yo comenzara a discutir con mi pareja de este modo tan feo. Solo que nosotros no nos dimos cuenta a tiempo y terminamos la relación. El caso es que este tipo extrañamente siempre estaba pendiente las noches específicas cuando peleaba con mi pareja. Siempre estaba ahí para mí. Así le fui agarrando confianza. Me quedaba en su casa, pero nunca pasó nada de nada. La noche de la separación con mi pareja, él estaba en la puerta de mi casa en su taxi. Ya era tarde y me sorprendió verlo, pero no dije nada, yo solo lo abracé y le dije que nos fuéramos de ahí. Él me entró a la parte trasera del taxi y allí yo me recosté. Estaba llorando desconsolada, muy triste. Paramos muy cerca del centro comercial Calima, por donde están las carrileras del tren, y él se pasó a mi silla. Allí me consolaba y comenzó a besarme. También intentó sobrepasarse conmigo y como no dejé, él me amarró las manos con la agarradera esta que está cerca a la ventana, pero en el techo del taxi, donde uno se coge. Se pasó nuevamente al frente y por medio del radio comenzó a decir que tenía a una para el sacrificio de esa noche. Yo la verdad no sabía si se refería a mí o era algún tipo de código raro. Me llevó por las montañas hasta que llegamos a una parte muy oculta. No sé bien por qué parte de la ciudad fue esto. Incluso a las autoridades no he podido identificarles o decirles claramente dónde fue. Allí habían varios taxis parqueados, toda esa gente estaba vestida de negro. También reconocí una especie de altar a medio construir o improvisado, esculturas de personas, pero no eran santos o demonios, eran personas que nunca había visto. No quiero decir que todos los taxistas son malos, solo que esto me pasó con un grupo como de 9 de ellos. Allí me intentaron entrar a un grupo de personas que estaban atadas y con los ojos vendados, pero no me pregunte de dónde saqué las fuerzas, logré golpear al que me arrastraba y salí corriendo monte abajo, prácticamente me tiré. Prefería morir por ahí a que me hicieran algo. Yo solo sé que caminé y caminé, me perdí, duré varios días así perdida y después en uno de esos días cuando era de madrugada me encontré con un señor alto de barba blanca y vestido de blanco que me dijo: estás a salvo, yo te protegeré. No recuerdo más hasta cuando me desperté en el hospital. Me dijeron que un abuelito me había traído y que ya no saben dónde está ni qué se hizo. Yo la verdad dejé ir a la oficina porque estuve incapacitada y las personas que se comunicaban conmigo me contaron que este compañero había renunciado al día siguiente y que también se había ido del país. Lo curioso es que mi expareja está desaparecida. Al parecer alguien entró a su casa a robar esa misma noche y no se sabe nada de él. Las autoridades lo están buscando desde hace bastante tiempo, al igual que a este grupo de taxistas. Buenas tardes, Howard, espero esté muy bien. Te cuento, resulta que en el año 2002 yo tenía un primo, el cual ya falleció, que era súper fanático a la vida nocturna y le gustaba mucho ir a los centros nocturnos del barrio Santa Fe. Iba casi todos los viernes. Resulta que un día él me contó que salió más o menos a las 11 de la noche, ya un poco ebrio, y tomó un taxi para dirigirse a su casa en San Humberto, Soacha. Esa noche estaba lloviendo bastante fuerte en Bogotá y al parecer cerca del cementerio del Apogeo vio a una chica en minifalda y
sola y pues por la lluvia se encontraba bastante mojada. Él le dice al taxista que por favor retroceda para recoger a la chica que había visto. Él le pregunta a la chica que hacia dónde se dirigía a esas horas de la noche y tan sola. Ella le dice que ella vive por los lados de Bosa Centro, pero que le daba mucha pena con él, a lo cual él le responde que no hay ningún problema, que si el taxista no tenía inconveniente la podía llevar, a lo que este taxista accede también sin ningún problema. Como la chica iba tan empapada por la lluvia, él se quita su chaqueta y se la ofrece a esta chica. Al llegar al lugar de su residencia, ella se baja del taxi y le da las gracias y se dirige a su hogar. A la mañana siguiente, mi tía muy alterada le preguntó que a dónde estuvo toda la noche y que por qué había regresado sin sus documentos y sin su chaqueta. Él le dice que por salir de paso, que se le habían quedado en el automóvil que lo había llevado a la casa, pero se arregló y salió en busca de la casa donde había dejado a aquella mujer la noche anterior. Al llegar allí, tocó al timbre varias veces hasta que por fin una señora de unos 60 años le abre la puerta y se veía bastante acongojada y deprimida. Ella le pregunta que a quién necesitaba, a lo que él le dice que está buscando a una chica que dejó la noche anterior en ese lugar y que la estaba buscando porque ella se quedó con una chaqueta y que dentro de esa chaqueta se encontraban sus documentos personales, a lo cual ella le responde muy ofuscada que respetara el dolor ajeno, que era muy atrevido de su parte hacerles esas bromas en ese momento por el cual ellos estaban pasando, que era muy duro. Él, sin saber lo que ocurría, le pregunta que por qué motivo le decía esas cosas. Ella, en medio de su rabia y su dolor, le dice que ingresara a la sala para que le explique el porqué de su reacción. Al entrar allí, él se percata de que hay una mesa con una foto y unas velas como si se tratara de un novenario que le hacen a los difuntos, y peor aún fue su sorpresa cuando ve que la chica de la foto es la misma que él había recogido la noche inmediatamente anterior. Él, en medio de su sorpresa y sobresalto, le dice que la chica de la foto es la misma que la había recogido, a lo que la señora le responde que eso no puede ser, que eso era imposible porque su hija había fallecido hacía 15 días en un accidente de tránsito cerca a la autopista sur cuando se dirigía a su casa. Él, en su estado de shock, le dice que cómo podía ser eso posible si él la recogió y le prestó su chaqueta. Como era un día sábado, ella le dice que iba caminando al cementerio a visitar a su hija, que si quería la podía acompañar para que se diera cuenta que ella no estaba diciendo mentiras. Se fueron los dos caminando al cementerio y lo peor estaba por venir, pues cuando llegaron a la tumba de la chica, la chaqueta de mi primo se encontraba en dicha tumba de la joven junto con sus documentos. Él me cuenta que del susto se desmayó y cuando reaccionó se encontraba en un centro de salud. Después de eso, él no volvió a ser el mismo y a los 2 años de lo ocurrido, lastimosamente falleció de un paro cardíaco respiratorio. Espero esta historia te sirva para que la publiques en tu canal y por favor que quede como anónimo. Cordialmente. Buenas tardes, Howard, espero te encuentres muy bien y hayas tenido una feliz Navidad y un año nuevo. Te quiero comentar una historia, no es precisamente de un taxi, pero sí es de un beat, sobre un supuesto masón. Pero creo que entra en esta sección de taxis por el servicio que prestan. Desde que me subí parecía un hombre muy amable y social, nada de otro mundo, pero luego de un rato hablando con él, me contó que era ingeniero industrial y economista, chef, conductor de beat, etc. Luego me comenzó a hablar sobre cómo la morfología del cuerpo de la mujer era muy diferente que la del hombre y que nosotros como hombres nos volveríamos locos con tantas hormonas. Creí que él era machista o algo así, aunque más bien defendía mucho a las mujeres y comenzó a hablar demasiado sobre medicina. Me dijo que su papá se graduó en 6 medicinas diferentes y que vivió en Alemania un largo tiempo. Tenía una mamá francesa y el padre creo que era colombiano, pero con nacionalidad alemana. Por el papá fue que aprendió muchas cosas sobre medicina. Me dio unos remedios con café de cuncho, ajo y otros de leche caliente con ajo que según él servían para casi cualquier enfermedad, pero no para toda, porque si sufres de gastritis según eso no. En ese caso era algo con cáscara de piña y canela, que de hecho me diagnosticó algunas enfermedades mirándome a los ojos y la palma de mi mano. También me comentó sobre unos tapabocas que hacía su hijo, que él estaba usando en ese momento y que era vecino mío. También era algo así como que vivía muy cerca de mí, en caso tal que si llegaba a necesitar de algún otro servicio, que le escribiera o que lo llamara. Entonces comenzó a hablarme sobre masonería, rosacrucismo y muchas cosas que quedé muy sorprendido, pues me cuenta el tema de las teorías conspirativas. Me dijo cosas muy locas como que Simón Bolívar era masón nivel 33, que era el mismo nivel de Jesucristo. Me reveló que él era masón nivel 13, que Chávez murió porque se metió con Simón Bolívar y lo desenterró, lo cual era como desenterrar un faraón egipcio, que les caía una maldición terrible. Sé que todo esto suena muy locos y sí podría ser un loquito que supiera mucho sobre el tema. Sinceramente, por esto no sabía si mandar
recordar esta historia y también por miedo a que si era cierto me pasara algo o a mis seres queridos. Esto sucedió hace un mes aproximadamente. Yo tenía muchas preguntas, pero estaba atónito, tanto que no entendía si era real lo que me estaba pasando. Le pregunté que si era satánico por el estereotipo que se tiene de todo esto, ¿no? Porque más bien parecía muy católico, lo cual me desconcertó para ser un masón. Dijo que es todo lo opuesto. Luego de un par de carcajadas, sentí mucho miedo al saber que era masón, pues temía que me hiciera algo o me tomara en sacrificio, uno no sabe. Me habló también en francés y me dijo que sabía otros idiomas. Creo que era políglota, hablaba de muchas cosas. Yo hablo de lo que me acuerdo. Sin embargo, algo que me dejó pensando era ¿por qué un masón estaba manejando un BID, cierto? Es decir, son millonarios en teoría, multimillonarios, las otras carreras ok, pero ¿por qué un BID? Pensaba en broma. Así de mal estaría la situación de un masón que tiene que manejar un BID para subsistir. Quedé muy loco. Pensé que tal vez el man trabajaba en un BID para conseguir adeptos a la masonería o algo por el estilo, pero nunca me dijo que si quería ser parte de algo o de su comunidad. Ya le iba a preguntar que uno cómo se metía a eso si no era matando gente, pero la verdad me pareció muy imprudente. Me habría gustado que el recorrido fuera más largo para hablar más sobre el tema, pero pues lo de que era masón ya fue en la parte final del trayecto. Investigué algunas de las cosas que me dijo, pues nunca las había escuchado y de esa forma comencé a pensar que tal vez no estaba loco. Tengo algo que podría servirte y es que también tengo su número celular, pues se lo pedí porque me dijo que quería darme más remedios naturales del papá y así. Le escribí pero no me respondió. Sin embargo, estaba muy abierto a hablar sobre la masonería para hacer una secta secreta. Sé que es una idea muy loca, pero si consigues contactarlo o hablar con él podrías hasta invitarlo a un en vivo o algo así. Aunque siendo más realistas, al menos reunirte con él o hablar con él en línea sobre todo también puede ser más beneficioso. Su celular es el siguiente y si recuerdo más detalles te vuelvo a escribir. Por el momento es todo lo que recuerdo. Un abrazo, Howard, como siempre gracias por ser la voz del pueblo. Hola Jaguar, primero quiero agradecerte por tomarte el trabajo de reunir tantas historias inexplicables y así evidenciar todo lo paranormal que ocurre en Colombia. En el día de hoy quisiera contarte una historia que aunque recuerdo cosas parciales porque me sucedió a mí realmente me marcó y dejó algo de secuelas. Mi nombre es Vanessa y la historia empezó por allá en el 2004. Mi familia y yo vivíamos en Soacha y por cuestiones de trabajo de mi padre nos fuimos a vivir a Villavicencio. Allí vivimos en una casa muy grande que tenía un garaje inmenso, enrejado, 4 habitaciones y un patio descubierto. En esa época estaba en el jardín infantil, tenía como 5 años y al llegar de estudiar siempre llegaba a lavar las medias con las que iba al jardín, pero ese día me acosté a dormir y me desperté a eso de las 6 de la tarde. Específicamente ese día era 28 de abril, el mismo día cuando ocurrió la tragedia en Bogotá de los 21 ángeles. En mi casa solía ir un doctor espiritual, el cual era amigo de la familia y cuando ocurrió la tragedia y las familias aún no habían sido notificadas de la muerte de los niños, ese doctor fue contactado para saber cómo estaban 2 niños de un señor, ya que sus hijos, que eran 2, iban en esa ruta. Como el doctor se encontraba en nuestra casa, le pidió a mi madre que si le prestaba una habitación para realizar la búsqueda de los niños. Él se dirigió a una de las habitaciones del fondo de la casa y comenzó a meditar. Él logró encontrar a los niños en ese plano astral, sin embargo, ellos estaban sin vida, pero no sabían cómo trascender y este fue el problema. Cuando me desperté a las 6 de la tarde, yo iba caminando sin ningún zapato y me quedé en blanco y salí a correr y a mitad del patio le dije a mi mamá: mami, no puedo respirar, ayúdame, y me desmayé. Se podría decir que el alma de uno de esos niños, los cuales contactaron con el doctor, entró en mi cuerpo, ya que ellos le contaron al doctor que tenían miedo y tristeza, que estaban juntos pero no sabían qué hacer. Por eso vinieron a buscarlo y me encontraron a mí. Luego de eso, de una me llevaron al hospital porque caí como desmayada, según me cuenta mi mamá, porque de eso no recuerdo mucho. Me llevaron al hospital pero todo estaba bien. Sin embargo, desde ahí comencé a sufrir una depresión tan grande que comencé a decirle a mi mamá que me iba a morir y que ella no tenía que llorar porque yo estaría muy bien. Recuerdo que una vez íbamos en un taxi y yo comencé a decirle eso y ella comenzó a llorar desconsolada. Yo no entendía por qué le decía ese tipo de cosas, pero la certeza de saber que me iba a morir a mis 5 años era muy fuerte, tanto que el taxista aceleró porque se asombró mucho. Luego de estos sucesos tan traumáticos para mi familia y para poder cortar ese lazo accidental que une las almas conmigo, me
realizaron una clase de rito con el santo Dr. Gregorio, que hace poco fue canonizado. Me acostaron en una cama con sábanas blancas, una capa con agua, un muñeco del santo, hilo, aguja y otras cosas. Ahí tuve que dormir para que él me operara y sacara de mí esa tristeza irreparable que hacía que le dijera a mi madre que me quería morir. Luego del rito fui bautizada por la Iglesia Católica y desde ahí tengo más recuerdos presentes porque esta etapa de mi vida fue muy oscura. Yo tenía recuerdos leves de decirle a mi mamá que me iba a morir, la habitación con sábanas blancas y llorar desconsoladamente en el jardín hasta tener ataques de pánico. Pero para completar la historia tuvieron que pasar 17 años y que mi mamá y mi hermana me contaran el resto de ella y con qué hecho importante estaba relacionada esa especie de posesión que tuve. A partir de eso tengo el don de saber las cosas cercanas que van a ocurrir o si existe gente muy cercana que va a morir mediante los sueños premonitorios, y de esta forma prácticamente la muerte me habla en las noches para yo dar primero la noticia. Gracias por leerme, y si llega a salir la historia en tu canal puedes modificarla para que esté mejor redactada. Saludos y me encanta tu contenido. Hola Jaguar, te cuento mi historia por este medio. Soy de un pueblo al norte de Valle, un poco antiguo, donde suelen haber muchas historias relacionadas con lo paranormal. Bueno, te cuento, hace un tiempo ya en pandemia iba con una de mis mejores amigas y nos dirigimos hacia el centro del pueblo, y el pueblo, por ser tan pequeño, prácticamente el medio de transporte más común es el del taxi. Entonces yo salí con mi amiga hacia la avenida principal del barrio en el que yo vivo. Resulta que a lo lejos vimos un taxi, pero estaba lloviendo durísimo, era muy difícil coger uno y más por las horas. Nos acercamos rápidamente hacia la avenida porque la verdad el aguacero era tremendo y queríamos encontrarlo lo más rápido posible. Mediante nos vamos acercando hacia el taxi, notamos que en la parte de atrás iba una señora. Nosotros obviamente pensamos que el taxi no nos iba a parar, pues estaba ocupado, pero notamos que algunos metros adelante el taxi paró y comenzó a dar reversa. Pensamos que nos iba a llevar o a hacernos el favor, aún estando ahí esta señora. Pues eso es muy común en este pueblo. Resulta que al llegar a donde estábamos nosotras, el taxi estaba completamente vacío. Jaguar, fue muy extraño, pues nosotras vimos claramente una persona en la parte de atrás de este taxi y tampoco le dijimos a este señor por no asustarlo. Un taxista recogió una cliente habitual, una señora de edad que, para no estar sola en su casa, pasaba las noches jugando bingo. Como todas las noches, el taxista hablaba con la amable mujer todo el camino, como era habitual. Al llegar a la casa de la pasajera y voltear a despedirse y cobrar por el viaje, ve a la anciana quieta con los ojos cerrados. Lo primero que pensó es que podía estar dormida. Entre risa y chanza intenta despertarla, lo que resultó inútil, puesto que la anciana no reaccionaba. El taxista apresurado baja del auto, da la vuelta e intenta despertarla o ayudarla, pero fue en vano. Presuroso, corre de vuelta a su puesto y se dirige a toda marcha a un hospital cercano. Al recibirla en el hospital, los médicos se percatan que la señora no tiene signos vitales y luego de otros chequeos dicen que llevaba muerta por lo menos 2 horas. Lo que enfría a este taxista es que contó cómo todo el camino la señora hablaba con él desde el asiento trasero, mirándolo a los ojos desde el retrovisor. El taxista solo había demorado 20 minutos en llegar al hospital y en el tiempo que duraron los exámenes no coincidía con los dichos por el médico. Tal vez la solitaria señora apreciaba las historias del taxista y disfrutó una última vez de estas, incluso luego de morir en paz y bien acompañada. Un amigo conducía de Bucaramanga a Piedecuesta. Él era muy enamorado. Al pasar por Florida Blanca, una joven muy bonita le hizo la parada. Él la vio y se detuvo pensando en una posible aventura. Cuando ella se subió, él se corrió un poco al lado del pasajero y con el codo la tocó, y al hacerlo sintió un corrientazo en su cuerpo. De inmediato se corrió al lado de la puerta y durante el trayecto hacia Piedecuesta ni la miró. Al otro día sus compañeros lo llamaron, pues el día estaba muy avanzado. Él no se acordaba cómo había llegado allí ni de la chica. Al parecer esta hizo que él olvidara todo, como si fuera una especie de fantasma o algo así, porque en cámaras de seguridad, cuando estuvieron revisando, no había ninguna chica que se hubiera subido a su taxi ni con la que hubiese llegado a ningún lado. Él no volvió a tratar de enamorar a ninguna pasajera. Esta historia es de Lucas Cabas.
Yo vivo cerca al Portal del Sur, cerca al cementerio del Apogeo. Mi mamá y mi hermana me cuentan que un día ellas llegaban tarde del trabajo y salen del portal y se dirigen al puente, y ellas iban hablando y todo, y pues ya era muy tarde, eran tipo 10 de la noche, ya estaba muy solo, y ellas me cuentan que cuando iban caminando por el puente ven a un policía parado al final de este puente, y ellas me dicen que en ningún momento dejaron de ver dónde estaba el policía, pues decían que se sentían muy seguras al verlo ahí parado, pero cuando se van acercando a donde estaba él, de la nada este se desaparece. En esta parte pasan cosas muy raras. Mi tío también cuenta cuando estaba joven trabajaba en un taxi y él relata que en las horas de la madrugada pasan cerca a este cementerio y una mujer vestida de blanco empieza a caminar por la calle provocando que los carros, e incluso a él le sucedió, frenen de forma abrupta y algunos se estrellen. Él se dio cuenta que cuando la mujer cruza la calle desaparece y no queda nada de ella. Hola Howard, bueno, te voy a contar rápido mi historia, no es muy larga la verdad. Esto fue más o menos como en el 2008, si no estoy mal. Yo estaba viajando en taxi y estaba con unos tíos y con mi mamá. Entonces eran como las 3 de la mañana más o menos y estábamos así pues en el taxi y el taxista iba como muy dormido, no sé cómo decirlo, como muy dormido, y entonces empezó como a ladearse con el carro y en una de esas se ladeó mucho y nos estrellamos contra un andén, y atrás del andén se estrelló una camioneta. Entonces menos mal mi tío como que alcanzó a reaccionar un poquito antes y alcanzó a despertar al taxista, o si no nos hubiéramos ido como por un barranco. Después cuando yo llegué a la casa pues tenía algunos morados porque pues el choque como que me había impulsado al frente, y pues si no estoy mal tenía como unos morados en las piernas y ya. Al momento de cambiarme me pasó algo muy extraño y pues todo el mundo había llegado súper extrañado de eso porque no nos pasó nada, pero a los del camión, o los de la camioneta sí les había pasado y habían tenido que llamar a la ambulancia y todo. Entonces yo estaba como mirándome los morados y de la nada siento que me tocan el hombro, o sea, así como que me llaman tocándome el hombro. Entonces obviamente yo era chiquita y me asusté muchísimo, pero pues no le dije nada a nadie porque pues pensé que quizás era un espasmo o algo así, o mi imaginación. Bueno, el caso es que cuando me fui a dormir estaba como, no sé, entre dormida, entre despierta, y en eso vi que entró como dos sombras, una blanca y una negra, por la ventana de mi cuarto. Y eran así como unas especies de monjes, estaban así como con las manos así como en oración, o sea, se les veía a través de la toga porque les cubría totalmente el cuerpo, no se le veía cara ni nada, estaban así como en oración. Y a partir de ahí yo empecé a ver la sombra negra al frente de mi cuarto y la sombra blanca al frente del cuarto de mis abuelitos, que estaban en el tercer piso. Y siempre los vi toda mi niñez. Mi única cosa paranormal con un taxista fue un tipo que empezó a contar cosas que yo solo podía saber, nadie más. Y el man me dijo cómo iba a morir, me dijo muchas cosas. Solo la verdad es que no sé si creerle. El caso es que el tipo me dijo que él no era humano, pero que había reencarnado para dar este tipo de mensajes a las personas. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que me ayudan bastante. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia inexplicable o paranormal que quieran contar y que deseen que aparezca en este canal, lo pueden hacer a través de la siguiente dirección de correo electrónico, la cual va a aparecer también en la descripción de este video. No olviden apoyar el Misterio Nacional en todas mis otras redes sociales, las cuales también aparecen en la descripción. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.